puesto para escucharlo en directo. El Mayo Zambada, ¿cuál es el principal miedo del gobierno, de los gobiernos, de los políticos, incluso empresarios? Pues que el Mayo Zambada los involucre con algún hecho delictivo, con pagar campañas políticas, con recibir dinero del narco, con permitir que el narco opere y un larguísimo etcétera. Ayer mi compañero periodista Joan Grillo habló en exclusiva con el abogado del Mayo Zambada, con el abogado Frank Pérez, quien le dijo que hasta el momento su cliente no ha dado ninguna información sobre políticos mexicanos posiblemente ligados al narcotráfico. Joan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Saludos, Azucena. Muy amable, pues el principal temor de muchos políticos, supongo, personajes públicos o empresarios en México es que el Mayo los mencione. Y hasta ahora, te asegura el abogado, esto no ha sucedido. Dice, yo Ajá. estuve varias horas con él, con Frank Pérez, un señor de Dallas, Texas, un tejano de 70 años, que ya ha trabajado muchos casos de narcotraficantes, incluyendo el hijo del Mayo, pero ya que incluso ya a 70 años se encuentra el caso más fuerte en su vida. Él dice que no es cierto, según él, que no es Ujú, cierto que ha cantado el Mao Zambada. ujú. Él dice que no ha dado ninguna información ni de políticos corruptos, ni de otros narcotraficantes, ni de rutas. No ha dado información nada, cero, según él, hasta ahorita con los agentes. Ahora hay dos procesos que hace uno cuando uno convierte en informante, cooperando con la justicia en Estados Unidos como narcotraficante. El primer proceso se llama en inglés un profa. Un profa es que platican el acusado, el narco, con los agentes y más o menos indica el tipo de información que tiene sobre quién y sin dar todos los detalles y sin estar grabado. Ajá. Luego, si llega a un acuerdo y quiere recibir beneficios, el narcotraficante dice, vamos a poner en acuerdo para recibir beneficios para ser testigo en favor de los fiscales en contra de los otros narcotraficantes o otros acusados, lo hace un proceso formal. Dice que no ha hecho ni uno ni lo otro y según no quiere hacer. Dice que no hay incentivo. Tiene 75 años, el Mao Zambada. Él va a morir en la cárcel. Ujú. No lo podrían dar una sentencia corto como otros narcotraficantes que van, incluyendo el hijo del Mayo, el hermano, el rey, otros como el Mini League, como el Damos el Papá, son mucho más jóvenes, Ujú. entonces ellos pueden pensar en la vida más largo, que podría tener 10 años, 5 años, 15 años de cárcel y todavía salir y tengo una vida después. Ujú. En el caso de Mayo, tiene 75 años, pero también es jefe de jefes, es lo máximo. Entonces, no es políticamente posible que lo podrían dar 10 años. Tiene que dar Pues 30 sí, años pues sí, arriba, sí, que de claro. perpetua. Porque también este es un tema no solamente de leyes, Joan, sino también pues de mensajes, ¿no? De mensajes y de percepción pública, por más información importante que diera el Mayo, que seguramente la tiene, una pena reducida podría mandar un mensaje equivocado. Sí, y ahorita es el contrario. La pelea es entre la vida perpetua y morir en el reclusorio, que creo que más o menos piensa, acepta esta va a ser su destino, o la pena de muerte. Ujú. Ahora, en lo general no hay riesgo para los narcotraficantes de perder muerte porque hay extradición. Cuando va la extradición de México a Estados Unidos, lo firma los fiscales de Estados Unidos diciendo no vamos a poner pena de muerte porque ese no existe en México como parte del tratado. En Ajá. el caso de Mayo, como fue secuestrado en México, lo pone en un avión, lo lleva a Estados Unidos, a Nuevo México, y luego lo llevan al Paso. Como lo hacen así, no firmaron este tratado y es posible perder muerte. Y hay otro factor, llegando el Donald Trump a la presidencia y poniendo una línea más fuerte contra los cárteles, llegando nombrando el cártel de Sinaloa como un grupo terrorista, luego también llegando Pam Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, y poniendo un memorándum diciendo queremos eliminación total de los cárteles y queremos penas más severas
esta pone en riesgo poner la pena capital. Ujú. Sin embargo, en su ventaja, dice con el juicio del Chapo, si pone pena de capital, a fuerza tiene que, según el abogado, a fuerza tiene que el Mayo Zambada ir al juicio. Y un juicio costó el gobierno de Estados Unidos con unos $30 millones con el Chapo. Mientras un acuerdo, pues lo pueden hacer rápido y no lo cuestan una gran cantidad de dinero. Así es. Bueno, Joan, pues el abogado te dijo, en este momento no hemos dado información y dijo que no lo hará en el futuro o esa puerta queda abierta. Según él, dijo que no tiene interés en esto. Esta es según una versión de él. Ujú. Él dice que también mencionó que como tiene mucha familia en México, Claro, ¿por qué pone a riesgo esta claro. familia en México que tiene? A final está en el reclusorio. Digo, no va a salir del reclusorio. Tienes razón. Y que está peleando, pues, de cuestión de pena de muerte o condiciones. Pero él dice, soy un abogado que me digo cosas interesantes sobre cómo está como persona. No tiene cáncer, dijo, Ujú. como había reportado antes. Incluso yo mismo unos testimonios dijeron que tenía leucemia, que dice que no es cierto, que no tiene leucemia, no tiene cáncer, tiene diabetes, pero está recibiendo tratamiento para su diabetes. Está en aislamiento, pero tiene visitas diarias del equipo legal para que no se pierda la cabeza, Ujú. siendo todo el día solo. Y que ahí está ahí platicando. Dice que sí platica de la política, entre sus Ujú. pláticas, la política y sus ganados allá Muy bien. en sus granjas. Bueno, tiene lógica esto que dices, que dice el abogado Joan, es decir, él tiene sus negocios en México, tiene a su familia en México y bueno, pues ¿por qué los pondría en riesgo poniendo nombres sobre la mesa de políticos que tienen el poder sobre estos negocios y sobre sus familias? Tal vez estamos esperando más del Mayo de lo que él está dispuesto a dar. Sí, sé que la carta se puso como una bomba aquí en México, que él Ujú. mismo no escribió la carta, lo escriben los abogados mexicanos. Según Frank Pérez es el jefe del equipo de abogados y hay varios abogados en México y en Estados Unidos, hay varios especialistas. Él dice que, según Frank Pérez, él dice que eligió los abogados en México, no sabía su cuestión política, lo elige porque ellos tienen más historia trabajando esos casos de ese nivel, Ajá. según él. Y lo ve que realmente no, yo creo que la cuestión de repatriar a México no es una estrategia real porque Estados Unidos no va a soltar al Mayo como soltó A a Cienfuegos. Cienfuegos. Ujú. Sí, no va a ser, es demasiado fuerte, es un narcotraficante de este nivel, pero lo que está empujando que el gobierno mexicano levanta quejas sobre la cuestión de extradición, de falta de extradición, que falta de tratado con pena de muerte y ayuda a poner otro punto para quitar la pena capital, la pena de muerte en Ujú. su caso. Esta es la estrategia en México. Y si lo ves como pues los abogados escribieron un poco pues con palabras fuertes que causó tanto bomba aquí en México, Ujú. pero cuando dice si no lo respecta los tratados, va a poner A un colapso colapsar en relación la bilateral. relación. Ujú. Sí, si lo lee como está amenazando, pero si lo lee como están argumentando, si no protegemos los ciudadanos, esto daña la tratado bilateral. Eso es como lo ve la carta. Pero sí Ujú. se puso una bomba aquí políticamente Sí, claro. y Ujú. sí es cierto, hay muchísimo político corrupto y con nexos en Ujú. México y están pensando estas cosas. Pues sí, nerviosos están, sin duda. Bueno, pues vamos viendo paso a paso a ver qué se publica ahorita en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, sé que tu entrevista es muy extensa, Joan. ¿Dónde la podemos revisar completa? Sí, tengo ahí en mi sitio Crashout Media, www.crashoutmedia.com, ambos en inglés y en español Muy bien. allá. Pues ahí la revisamos. Muchas gracias por compartir esta información, Joan, y al pendiente de tu excelente trabajo como siempre. Sí, un gustazo, un abrazo, cuídate mucho. Gracias, gracias. Buenos días. El Universal hace poco recordaba
Bueno, de hecho, el 22 de febrero publica una parte, recuerda una parte de la entrevista que Julio Scherer le hizo al Mayo Zambada, en donde hablaba de su muerte. Dice: un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Fue la declaración que dio Ismael El Mayo Zambada a Julio Scherer. El 4 de abril del 2010 se publicó por primera vez la entrevista exclusiva con el periodista. El capo, como sabemos, fue capturado en 2024 después de permanecer escondido más de 4 décadas. En este encuentro que tuvo con Scherer, resultan relevantes sus dichos respecto a lo que le depararía en caso de ser detenido, lo que le depararía el destino. Un día decido entregarme, dijo El Mayo, al gobierno para que me fusilen. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió, dice El Mayo Zambada. El narcotraficante refirió que hay millones de involucrados en este tipo de actividades ilícitas y sin forma de dominarlos. En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. Regresamos. Walmart Express cambió para ti con la mejor calidad.